Bueno, para los que están en Twitch van a conocer, si ya no lo conocen, porque bueno, está con nosotros en los estudios Juan Rial, magíster en Relaciones Internacionales, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, más conocido como el IRI. Juan, gracias por cruzarte, por venir. No sé si estabas dando clase o algo, pero bueno. Estoy dando clase hasta las 10, Carlos, Lucía. Muchas gracias por la invitación, es un placer acompañarlos. El ambiente de la radio me hace acordar a la época en la que nos tocó trabajar desde el instituto con nuestro propio programa. Y siempre es grato estar en definitiva nuestra radio, porque es la radio de la universidad. ¿Recordás en Plaza Rocha? En los estudios de Plaza Rocha, el edificio anterior. Claro. Éramos todos más jóvenes, como estábamos hablando recién fuera de la... Éramos más jóvenes todos, ¿no? Juan, contanos algo de vos, porque charlamos muchas veces, siempre empezamos a hablar de los temas puntuales, ¿no? Pero, ¿de dónde sos? Yo soy originario de San Nicolás, estuve a los 18 años acá. De Varadero, o sea que somos vecinos. Vecinos. Sí. Así que llevo más tiempo en La Plata de lo que pasé en mi ciudad natal. Claro, nos pasa, ¿viste? En un momento ya somos más platenses. Sí, ¿no? Mis hijas de hecho son de acá de la ciudad. Claro. Y pasa muchas veces que uno se enamora a primera vista, y en mi caso fue de la ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional, y en su momento fue de la docencia. Yo siempre cuento esto, cuando fui alumno de Derecho Internacional Público en el 94, a los 20 minutos de la primera clase allí sentado dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Mirá. Sí, quiero enseñar esta materia. Claro. Desconocía los salarios docentes, obviamente, sí, pero bueno, claro. Uno tiene que ser feliz y hace aquello que ama, y en mí está la vocación docente. Claro. Independientemente de mi título de abogado, nunca ejercí la profesión y me volqué de lleno a esto. A la docencia, claro. Lo que me ha permitido sumarme al instituto, formarme como investigador y contar con el enorme orgullo de ser docente de la Universidad Nacional de La Plata, que es aquello que en ese momento tuve como esa suerte de epifanía, y acá lo tengo. Pregunta, ¿por qué La Plata? Bienvenido sea esto, y no Rosario, que lo tenía cerquita ahí. Es cierto, Carlos, y voy a decir algo que parece actual, pero esto sucedió en 1989, cuando tuve que tomar la decisión sobre el lugar en el cual quería estudiar. Me parecía que Rosario era demasiado grande y peligroso. Mirá. Te estoy hablando de hace más de 30 años. Claro. Y por otro lado, La Plata tenía el plus de estar más cerca de Capital Federal. Yo conocí La Plata de pequeño, vine cuando se cumplían... yo estaba en quinto grado, visitamos por los 100 años de la fundación, en 1982, cuando estaban haciendo la excavación en Plaza Moreno, y de todos modos tenía recuerdos muy lejanos de lo que era la ciudad, y después vine para la inscripción, y bueno, en definitiva aquí me quedé, fui aceptado, me perdonaron los pecados que cometí siendo estudiante, y ahora estoy tratando de sentirme un platense hecho y derecho, independientemente de que mis primeros 18 años fueron ajenos a esta ciudad. De nicoleño. No, te lo preguntaba porque son pocos, digamos, los nicoleños que vienen para acá. Por lo general está más cerca de Rosario, es cierto, les permite ir y venir, digamos, pero bueno, también es cierto que no terminás de irte nunca de esa forma, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a lo nuestro. Charlamos, bueno, siempre sos muy amable en atendernos. Y bueno, lo que seguimos viendo es una escalada que parece no tener fin en la guerra, ¿no? Y parecería, independientemente de que esto es recurrente, que estamos a las puertas del mismo infierno. Estaba recordando mientras hablábamos de esto algo que el historiador Eric Hobsbawm dijo con respecto a Medio Oriente: la principal usina de odio de la humanidad. Llevamos miles de años con problemas irresueltos, muchos de esos problemas se han profundizado a lo largo del siglo XX, y ahora parece que estamos entrando en una deriva que pone en cuestionamiento todo lo que va a pasar en el futuro, no solamente en Medio Oriente, sino en el resto del mundo. La otra vez que hablábamos, cuando esto sucedió, si no recuerdo mal, el primer lunes después de lo que fuera el sábado 7 de octubre, cuando se dieron los ataques terroristas de Hamas, es que estaba claramente esto destinado a reconfigurar la región, pero con la respuesta en algún aspecto definitiva y contundente que está decidida a dar el gobierno de Netanyahu, respaldada esa medida por gran parte del pueblo israelí, parecería que está destinado a poner a todo el sistema internacional en cuestionamiento, no solamente a Medio Oriente. Hay intervención de actores muy centrales en el sistema internacional. Ya saben que Rusia y China han pedido el cese de la violencia sin condenar a Hamas, sin señalar ni culpables ni inocentes. India se ha visto perjudicada en sus proyectos
estratégicos que tenían que ver con generar un corredor que llegara hasta el Mar Rojo, pero ese corredor implicaba una normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, lo cual parecería que no va a suceder, e inclusive ahora Israel está recibiendo ataques esporádicos, pero ataques al fin desde el norte inclusive, lo que lo ha llevado a bombardear aeropuertos en Siria y en Líbano, a las posiciones de Hezbollah, y ahora estamos a la puerta de una ofensiva propia de las épocas de las guerras, si se quiere, a gran escala en Medio Oriente, como pasó en el 65, como pasó en el 56, como pasó en el 48, como pasó en el 73, una reedición con 300.000 efectivos israelíes en las fronteras con Gaza. Todo indica que el objetivo que está persiguiendo en lo inmediato Tel Aviv implica la destrucción definitiva de Hamas, destruyendo definitivamente también la infraestructura gazatí. Cuando uno ve lo que es Gaza al día de hoy, pareciera que hubieran contratado un servicio de demolición a gran escala para hacer desaparecer de la paz de la tierra la ciudad de Gaza. Hubo ultimátums, uno pudiera decirlo así de esta manera, parecían las advertencias de las películas mafiosas donde el gobierno israelí le pedía a la población gazatí que huyera hacia puntos seguros, principalmente al sur, yéndose hacia Egipto, donde existe un único paso que llevó a que 1,5 millones de gazatíes de los 2.100.000 abandonaran sus casas con lo mínimo. Hay imágenes de gente yendo en camiones con colchones, en algunos casos o en carros con mulas, con digamos, camellos, con sus hijos, con lo opuesto. O sea, estamos a orillas de una crisis humanitaria y a orillas de una catástrofe que desde mi perspectiva se va a convertir en un error estratégico por parte de Israel. Yo hacía la comparación con lo que fue en el 2001, el 11 de septiembre, los atentados terroristas que sufrió Estados Unidos, y la reacción después, por ejemplo, al haber invadido Irak sin un acompañamiento de la comunidad internacional, haciéndole perder a Estados Unidos la superioridad moral momentánea que tuvo justamente al ser víctima de los atentados. Esto está sucediendo mucho más rápido. En cierto aspecto, el viaje que ha anunciado Joe Biden hacia Israel, lo que busca es moderar la reacción israelí, justamente para que no se convierta en un arma de doble filo, ya que, por ejemplo, Arabia Saudita, que era el actor que estaba negociando una normalización de sus vínculos diplomáticos con Israel, no ha condenado el atentado de Hamas, y de hecho ha hecho público que espera que Israel no incursione en territorio gazatí. Y bueno, Joe Biden está buscando moderar la respuesta de Israel, pero dudo que esto pase, porque el pueblo israelí, los 10 millones de israelíes prácticamente en su totalidad, están pidiendo terminar definitivamente con Hamas. Es interesante el debate, por calificarlo de alguna forma, de lo que se da, por ejemplo, con 2.000 y pico, no sé cuántos son al día de hoy, un poco menos, 200 creo, igual el número no está claro, de rehenes, ¿no? Y también la decisión, porque estamos ahora, pareciera, como decías, de una incursión por tierra, pero por otro lado, también parte del pueblo dice, pero primero hay que sacar a los rehenes, porque están nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, bueno, debates interesantes. Vos decís, hoy por hoy 100% está ahí, porque se ven como, si bien, bueno, pueden ser pequeñas, digamos, ¿no? Pero hubo algunas movilizaciones donde decía pedir la renuncia de Netanyahu. Pareciera que no va a pasar ahora, ¿no? Donde hay como un gobierno de unidad, esto lo habías contado vos, ¿no? Claro, es un... digamos, hay acuerdo con respecto a esto. La carrera política de Netanyahu se terminó. Claro. Ahora mismo lo que se está... de hecho, estaba leyendo un titular, me gustaría traerlo a colación, que lo vi en un medio de comunicación este fin de semana, decía, la izquierda israelí se pone el uniforme y va a la guerra. De hecho, la circunstancia de que esté Benny Gantz en el gobierno de unidad nacional indica que los sectores más progresistas están apoyando la acción militar en Hamas. Si bien es cierto que están con la espada de Damocles con respecto a los cerca de 200 rehenes que se cree que tienen su poder Hamas, no hay pruebas de vida de muchos de ellos. Claro. No hay certeza de que sigan vivos. También se dice que si estuvieran vivos es probable que los tenga escondidos en una enorme red de túneles que existen allí en Gaza. Las presunciones hablan de cerca de 500 kilómetros de redes de túneles.
Esos túneles también servían para ingresar en su momento alimentos, o no, alimentos, o también se habla de material bélico, ¿no? Sí, hay una red de túneles muy importantes que llega hasta Egipto, donde... lo que veía era, pasan camiones de gran porte, digamos, exactamente. No es nada improvisado eso. De hecho, se dice que gran parte de los materiales para la construcción que la comunidad internacional enviaba a Gaza para apoyar la reconstrucción de Gaza permanentemente destruida por los conflictos armados, terminaba construyendo estos túneles. Algunos tramos tienen hasta 2000 años de antigüedad porque se usaba para el contrabando, por ejemplo. Claro. Pero los tramos más importantes son lugares donde inclusive las élites políticas y militares de Hamás pueden vivir con sus familiares, pueden vivir con sus funcionarios más importantes, los oficiales militares, los oficiales políticos. Lo cierto es que más allá de estos 200 rehenes de cuya supervivencia no se tiene certeza alguna, sí hay otros números que indican el enorme agravamiento de la situación, que tiene que ver con que se han confirmado cerca de 1.400 víctimas mortales de lo que fueron los atentados de Hamás, que parte de la comunidad internacional no los condenó, otros condenaron tan solo a Hamás, pero ya tenemos en Gaza 3.000 víctimas fatales de los bombardeos, claro, y más de 700 niños fallecidos, con la posibilidad inclusive de que centros sanitarios sean atacados, porque la Organización Médicos Sin Fronteras y la Media Luna Roja se negó a abandonar los hospitales, diciendo que muchos de los que están allí recibiendo tratamiento y atención médica no cuentan con los medios para ser recibidos en instituciones similares, y ellos no van a dejar a sus pacientes. Así que no cabe más que desear mesura por parte de la respuesta israelí, pero depende exclusivamente de la decisión de Israel, y en parte uno espera también que la presión que lleve adelante el gobierno de Estados Unidos consiga sus frutos, porque en este aspecto es como si estuviéramos hablando de la Hidra, el personaje mitológico de los griegos, que por cada cabeza que se le cortaban surgían 3. Claro. No hay nadie más digamos inclinado a adoptar acciones terroristas que el hijo de víctimas fatales de terrorismo, el hermano de víctimas fatales de terrorismo, llevado adelante por una fuerza opuesta, que ve que su familia desapareció por una incursión llevada adelante por el ejército israelí, por ejemplo. Y esto también radicaliza a algunos musulmanes que tienen problemas de, si se quiere, adaptación a sociedades occidentales, como ha pasado con muchos musulmanes de Bélgica, de Holanda, de Francia. Lo que pasó ayer, por ejemplo. Claro, pero muchos de ellos terminaron, por ejemplo, sirviendo en los brazos armados de ISIL. Sí. Bueno, y ayer pasó justamente uno de los partidos de las eliminatorias de la Eurocopa, con muchas veces musulmanes que hace 3 generaciones que están viviendo en países occidentales, pero se radicalizan viendo los problemas de, si se quiere, adaptación a esas sociedades occidentales que no lo aceptan como iguales, y buscando una salida identitaria, como pasa muchas veces cuando uno es adolescente, ¿no? Para el que no lo sabe, irrumpió, no se sabe si era 1, 2 o más, porque no han sido detenidos hasta el día de hoy, creo, hasta esta hora, ¿no? Pero bueno, dejaba 2, 3 muertos, a metros de un estadio que estaba jugando una final, uno de los partidos. Sí, en Bruselas, el partido de Suecia con Bélgica. Nadie podía salir, nadie podía entrar, un estado de alerta total, digamos, ¿no? Y el temor de que eso se siga replicando. Claro, pero si eso sucede, suena casi como una verdad de perogrullo. Jamás alcanzó su objetivo. Claro. En la medida que tengan temor en Europa, en la medida que tengan temor los israelíes, y la única reacción sea destruirlos a todos y cada uno, está claro que jamás consigue su objetivo político. Claro. Porque el objetivo militar era justamente llevar adelante esta acción, pero el objetivo político tiene un mayor alcance. Como habíamos charlado en su momento, dinamitar los procesos de negociación, de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y los países de la región. Por otro lado, si se quiere, marginar al Fatah en cuanto a la pretensión del pueblo palestino de tener su propio Estado, y provocar esta reacción desmesurada de Israel, haciéndole perder legitimidad ante la opinión pública mundial. Porque más el hecho de haber sido víctima de los atentados, sean cuales fueran los atentados, sea cual fuere quien los sufriera, no da derecho a llevar adelante cualquier tipo de política. De hecho, esto se lo ha dicho Joe Biden, se lo dijo el secretario de Estado Anthony Blinken, también lo dijo el secretario el asesor especial de seguridad, Jake Sullivan.
conducir, tiene el derecho, tiene el deber de defenderse, pero conduciéndose de acuerdo al derecho internacional humanitario que fija los límites de la respuesta bélica. Hasta la guerra tiene sus propias reglas. Mira, a tal punto que estaba buscando justo cosas que había leído y retuiteado. Naciones Unidas es muy dura, digamos, en ese aspecto, y lo dice claramente, ¿no? Hace 2 días la organización, la entidad que trabaja con refugiados, dice: no hay electricidad, no hay agua, no hay combustible, los suministros de alimentos se están agotando peligrosamente, los hospitales abrumados de pacientes, se están quedando sin medicamentos, barrios residenciales enteros han sido arrasados, civiles, Gaza no son objetivos. Digo, bueno, esto se vio permanentemente. Después Naciones Unidas ayer por la noche dijo: fracasamos en el intento, lo toma, digamos, como... Después habrá que ver qué se hizo antes y no, bueno, esto lo podrás contar vos, pero dice: suministrar ayuda a Gaza es nuestra prioridad absoluta. Dice Naciones Unidas que continúan negociando con Israel y Egipto para que los convoys puedan cruzar la franja. Bueno, esto no pasó últimamente, digo, pero hay una... Vos decías, parece ser que todo llegó tarde, ¿no? Sí, de hecho, mencionabas esto de las negociaciones. Biden se va a reunir con Netanyahu en Tel Aviv, sí, pero también después va a viajar a Jordania, donde espera reunirse con Abbas de Al-Fatah, sí, digamos la parte de Cisjordania, de Palestina, el rey de Jordania y el presidente de Egipto, el general Sisi. La idea justamente es conseguir un acompañamiento de los países musulmanes del Medio Oriente para abrir canales de negociación que lleven a una solución política definitiva, de la cual no es por una cuestión de ver esto desde el sur. Sí. Estados Unidos se convirtió en parte del problema, claro, y su decisión de esta retirada estratégica, tratando de normalizar los vínculos con Israel, con los países musulmanes, es lo que provocó esta reacción. Por otro lado, ha sido tolerante en el destrato que Tel Aviv le ha hecho a Cisjordania. Joe Biden le ha dicho claramente a Netanyahu: el pueblo palestino y Hamás no son lo mismo. Claro. Y traigo a colación otra cuestión, claro, que puede parecer casi naif en este aspecto del análisis. Palestina es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y las acciones llevadas adelante ahora por Israel, como lo han sido por Hamás, pero Hamás no es un gobierno formal, no, claro, tiene fuerzas armadas regulares, Israel sí, son crímenes de guerra y de lesa humanidad, por las cuales potencialmente puede iniciarse un tratamiento judicial ante la Corte Penal Internacional. Que llegue a la nada es muy posible, porque no van a ser extraditados ni el ministro de Defensa, ni el primer ministro, ni los principales generales israelíes. Claro. Pero el hecho de que el proceso se inicie es indicativo de que la comunidad internacional está condenando este accionar. Así que tengamos en cuenta que esto es algo que puede pasar después de que la bruma de la guerra se disipe, claro, y lamentablemente nos va a tocar, salvo que, insisto, se dé el muy poco probable caso de que Israel mengue la respuesta por la presión de Estados Unidos. Vamos a tener que hablar de miles y miles de víctimas fatales, y el objetivo fundamental, tanto de Hamás como por parte del gobierno de Israel, ha sido la población civil. Lucía, ¿querés preguntar hace un ratito que estaba? Sí, no, varias cosas, ¿no? Más vale que surgen un montón de inquietudes. Lo primero que te quería preguntar era, ¿qué otra organización política, yo creo que en la entrevista pasada algunas habías mencionado, representan intereses de los palestinos que en este momento no son Hamás y que pueden tener, digamos, una postura más pacifista, moderada, si se quiere, más moderada, que pueda ayudar a digamos, mediar en esta situación y representar intereses reales, digamos, que para los palestinos. Acá la clave para Occidente sería fortalecer la posición de la Autoridad Nacional Palestina, claro, que ahora mismo está siendo gobernada por Al-Fatah, que es la heredera de la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat. Ahora está gobernando Mahmoud Abbas, que ha sido el heredero de esa estructura política. Y acá hay parte de la explicación donde yo les mencionaba de por qué Estados Unidos se ha convertido en parte del problema y no de la solución. La Autoridad Nacional Palestina no está reconocida como Estado ni por Estados Unidos ni por Israel. Y por ello no es, por ejemplo, miembro de la Organización de Naciones Unidas. Claro. Porque para ser Estado miembro uno tiene que atravesar una suerte de tamiz por la cual los miembros permanentes te suben o no el pulgar. Y Estados Unidos no lo va a hacer porque es muy permeable al lobby israelí.
digamos, es el principal aliado en la región. Aún en este momento, digo. Sí. De hecho, todo este proceso de normalización que yo les mencionaba de los vínculos entre Israel y Arabia Saudita, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, buscaban justamente la posibilidad de que Estados Unidos se desentendiera de la región, concentrándose en el Pacífico, pero garantizándole algo de seguridad a Israel, y ahora le ha tocado volver. Claro. A esos 4.000 millones de dólares anuales que destina asistencia militar directa a Israel, vamos a tener que sumarle varios miles de millones más, y un costo político enorme para los demócratas, porque inclusive el principal contendiente para las próximas elecciones, que es Donald Trump, ha acusado directamente a la administración Biden de ser el financista de los atentados, porque en el proceso de normalización de los vínculos, este mismo año descongeló 6.000 millones de dólares que tenía embargados de Irán. Y muchos ven detrás del accionar de Hamas, lo cual es muy etéreo y difícil de probar, la mano iraní. Claro. Y por eso Donald Trump decía, contando con eso como fundamento, esos 6.000 millones de dólares que Biden les dio a los iraníes financiaron los atentados que Hamas llevó adelante en territorio israelí. Acá hay una cuestión más compleja. El mundo de Medio Oriente no es monolítico. Hay diferencias muy fuertes en términos nacionales, inclusive en confesiones religiosas. Hamas es un movimiento sunita, en tanto Hezbollah e Irán son chiitas, en algún aspecto son rivales en términos religiosos, pero son funcionales unos al otro en términos políticos. Hasta que el mundo no decida darle a la Autoridad Nacional Palestina el rol que tiene que tener de ser el interlocutor con Tel Aviv, hasta tanto la comunidad internacional en su conjunto no condene la decisión que tuvo Israel en su momento de establecer su capital en Jerusalén, que debería estar internacionalizada por la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Recuerden que, por ejemplo, Trump se decidió a trasladar la representación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén. Totalmente. Bolsonaro hizo exactamente lo mismo. ¿Cuánto hace eso? Nada. 3 años, 2 años. Acá hay candidatos claro. En las próximas elecciones este domingo que han dicho que van a hacer exactamente eso. Eso debilita la posición de la Autoridad Nacional de Palestina y da fundamentos a todos aquellos que llevan adelante este tipo de acciones. Y de hecho dicen que el disparador de estos atentados fueron unas fotos donde se veía a la alta jerarquía política israelí llevando adelante un servicio religioso en una ventana de un hotel en Riad, donde se veía el paisaje de la ciudad donde nació el Islam. 2 de los 3 sitios sagrados del Islam están en Arabia Saudita, y estaban viendo como una provocación esto de la normalización entre los vínculos de Arabia Saudita con Israel. Claro. El hielo es extremadamente delgado. Cualquier paso en falso implica que uno se cae en el agua helada y el resultado es incierto. Ahora estamos sumergidos en el agua helada y debería ser el rol de aquellos que tienen la posibilidad de influir en las conductas de los otros, actuar como el adulto en el cuarto. Estados Unidos, más allá de poder modelar el escenario internacional a sus gustos, tiene que tener en claro que tiene una responsabilidad internacional con la comunidad. No todo puede ser unilateralmente decidido, hay que moderar los efectos de las acciones, porque esto es casi newtoniano, a cada acción le sigue una reacción de igual o mayor envergadura, e insisto, se está al borde de una tragedia, porque estamos hablando de actores como Israel con capacidad nuclear, Irán con voluntad de convertirse en un país nuclear, Arabia Saudita, que es una potencia militar muy importante. De hecho, gran parte de los países de Medio Oriente están pidiendo, desde Siria hasta Irán, formar una gran coalición de los países musulmanes que enfrente la agresión israelí, porque ellos lo viven de esta manera. Un ambiente extremadamente inestable como es el de Medio Oriente, inestabilizándose aún más, genera una inestabilidad ya no solo regional, sino de alcance global, y estamos en vísperas de verlo. Juan, te pregunto, ¿podés quedarte unos minutos más? Sí. ¿Tenés tiempo? Sí. Bueno, vamos a ir charlando con él porque tenemos que ir a las noticias, entre otras cosas. Después nos vas a contar, nos interesaría que nos cuentes de qué vive Gaza, por ejemplo, porque vemos que permanentemente está siendo destruida, que si tiene industria, si tiene algo. ¿Por qué se habla tanto de Israel? Dice, bueno, ellos podrían tener sus servicios, no los tienen, no se los damos nosotros. ¿Qué pasó ahí durante tanto tiempo, no? Ir un poquito más de dónde va toda esa gente, digamos, ¿no?
de un lado, del otro. De un lado sabemos, bueno, hay un poderío muy importante de Israel con su industria armamentística, pero bueno, sólida en su economía, y del otro lado a esa destrucción total, ¿no? ¿Quién construye después? Bueno, muchas preguntas, pero si te parece, tenemos que ver las noticias, ¿te quedas un ratito más? Sí. Está el titular del IRI aquí, el secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, Juan Rial. Tenemos el panorama, ya volvemos, estamos en Twitch también si querés vernos y escucharnos. Volvemos después de las noticias. La info no se detiene, nuestras redes tampoco. En Facebook, Instagram y Twitter somos @Universidata. Seguimos charlando en Contacto Universitario. Está en nuestros estudios el secretario de Relaciones del secretario del IRI, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, Juan Rial. Había dejado algunas preguntas para sumar Lu también, y si vos querés del 221-644-7200 también nuestro WhatsApp podés sumarlas. Pero digo, la pregunta era, vemos permanentemente esa ciudad arrasada, ¿no? Durante décadas casi, ¿no? ¿Quién construye ahí? ¿Quién vuelve si eso se puede levantar, si se reconstruye en algún momento? ¿Y de qué vive hoy, por ejemplo, Palestina? ¿Cuáles son sus ingresos? Históricamente, Gaza puntualmente ha vivido de la asistencia humanitaria. Hay mucho dinero que viene de alguna de las colonas de Medio Oriente que sí. Pretende mantener viva la causa palestina, que encarna a su modo Hamás, sí. ¿no? Por otro lado, aparte de esa asistencia humanitaria, también hay asistencia al aparato militar de Hamás, que muchos entienden que tiene origen, por ejemplo, en Irán. Digamos que Irán lo ha utilizado como para tener una presencia en un espacio geográfico en el cual los retos directos a Israel tendrían un costo muy elevado para Teherán, así que los retos son siempre de manera indirecta. Claro. Podemos ver muchos grupos irregulares como Hamás, como Hezbollah, armados muchas veces ellos por fondos iraníes o sirios, y otros grupos diferentes, como ha sido el caso de ISIS, en algún aspecto Al-Qaeda, financiado por los saudíes, por los pakistaníes, los cataríes. Es una forma, digamos, de mantener desequilibrada a la región, o de manera inestable a la región, sin verse involucrados en un conflicto directo con Israel o entre ellos, como ha pasado, por ejemplo, con el conflicto en Yemen, donde Teherán y Riad se estaban enfrentando en una suerte de guerra fría en un país que quedó devastado. Gaza es una región que está permanentemente devastada, que ¿hay industria? ¿Hay algo o no? Aunque sea pequeña, mediana, no, nada. De hecho, te había hecho mención en un caso puntual que la población total de Gaza es de 2.100.000 y 1.500.000 son refugiados. Viven en campamentos, en condiciones paupérrimas. Algunos de esos campamentos tienen hasta 150.000 habitantes. Es lo más parecido a una villa de emergencia, sí, convertida, digamos, en una dimensión difícil de imaginar para nosotros. Muchos de los que tienen trabajo, primero, la pobreza es cercana a las 2/3 partes de la población total. El desempleo es del 45%. Y los que tienen los mejores empleos cruzaban a diario a Israel para trabajar en su vecino del norte. Claro, esto que Israel dice, de 20.000 llegaron a 200.000 en su momento, ¿no? Sí, esas personas contaban con empleos regulares, formales en Israel, cruzaban a diario. Claro. Y algunos estiman que esa distensión es lo que había relajado la situación para las fuerzas de seguridad israelíes, que no vieron venir esto, independientemente de que había videos subidos en YouTube donde se simulaban estas acciones por parte de Hamás, que terminaron materializándolas. Inclusive se dice que en la comunidad de inteligencia que hubo una alerta 2 días antes que fue desestimada. Sobre todo esto se va a discutir cuando el conflicto armado termine, sea cual fuera el resultado, y a la pregunta de quién se va a ocupar de reconstruir esto depende justamente del resultado del conflicto armado. Claro. Porque una de las opciones, algo que se está barajando, es que Israel termine anexando directamente a Gaza, que es una de las pretensiones que ha tenido la ultraderecha israelí siempre. De hecho, eso es lo que motivaba, por ejemplo, la instalación de los colonos
esos barrios con judíos ortodoxos que eran protegidos por el ejército en los territorios ocupados. Esta es una... no soy experto en la cuestión israelí puntual, pero todos esos léxicos son cuestiones, todas esas expresiones son muy sensibles porque son las que diferencian a la izquierda de la derecha. Claro. La derecha, por ejemplo, habla de los territorios y del Gran Israel, que incorpora a todo lo que es Palestina y parte de Jordania, parte de Siria, parte del Líbano, y la izquierda habla de los territorios ocupados, que son los que originariamente, de acuerdo a la resolución 181, debieran haber sido de Palestina. Y ahí hay una cuestión interna que genera tensión entre la izquierda y la derecha, porque conservar a los colonos seguros implicaba muchísimos recursos del erario público israelí destinados a grupos que aparte no prestan ni siquiera el servicio militar porque están exceptuados por el Estado israelí. Por religión, claro. Pero bueno, yo les había contado en su momento, en el 2005, Ariel Sharon decidió la desconexión, retirar a los colonos, las Fuerzas Armadas israelíes de esos territorios ocupados al sur en Gaza, y de esta forma generar una separación geográfica y política de Ramallah con Gaza, convirtiéndolo casi en dos entidades políticas autónomas, poniéndole una cuña a la causa nacional palestina. Si el resultado del conflicto es una anexión lisa y llana por parte de Israel, vamos a tener que sentarnos a discutir bajo los hechos consumados. Claro. Probablemente Israel ocupe, anexe esto, haya una presencia militar muy importante en la región, que va a ser blanco de atentados terroristas por parte de otras organizaciones, ya sea la Yihad Islámica, ya sea Hezbollah desde el norte, ya sean lobos solitarios. ¿Y el mundo puede permitirlo? Digo, una nueva ocupación, anexar más todavía, digo, Naciones Unidas puede permitirlo esto o no. No va a ser la primera vez que lo haga. Claro. Ya lo ha hecho, y cuando dejó de ocupar fue por una decisión unilateral, no fue dialogado ni con la comunidad internacional ni con Cisjordania, que era el interlocutor. Pero esto lo que va a hacer desde mi perspectiva es agravar el conflicto. Y habrá que ver también cuál es el futuro político interno en Israel, porque como te decía, Netanyahu ya tiene su carrera terminada. Claro. Y quienes están en primera línea para ganar alguna elección en el futuro son voces más moderadas, pero aún las voces más moderadas tienen que demostrarle carácter a sus electores. Así que tienen que acompañar una respuesta contundente y definitiva contra Hamás, ya sea que se lleve puesto a miles y miles de ciudadanos de Gaza, a los cuales han sido tratados como inhumanos por parte de la cúpula tanto militar como política israelí. Estamos tratando con animales, han dicho, y no tenemos más opción que tratarlo como lo que son, animales. E insisto, Biden lo ha dicho, y es tan cierto que suena casi redundante repetirlo: el pueblo de Gaza, el pueblo palestino, no es Hamás, y de hecho no los votó, no los ha votado. Pensaba, mientras te escuchaba, en el daño al tejido social que ha sufrido también la población palestina o gazatí en este caso, a lo largo de los años. Hace unos días atrás escuchábamos algunas voces que decían, bueno, ahora vamos a empezar a ver los edificios que se caen, digamos, como la ofensiva militar de Israel a raíz de estos ataques, pero bueno, no es tampoco que Israel estuvo a lo largo del tiempo dentro de su territorio sin hacer ninguna incursión a Gaza. Vos lo mencionaste recién, lo de los territorios ocupados. Digo, ¿qué comportamiento tenía Israel con la franja previo a la explosión de este conflicto? Había distendido la situación de los gazatíes que podían ingresar a Israel, es cierto. Entendía que la situación interna entre Al-Fatah y Hamás era lo suficientemente urticante como para descontar que no iban a ser ellos víctimas de lo que sucedió, e inclusive la situación humanitaria, al ser tan tensa, hace que Hamás pierda legitimidad frente a su propia población, porque acá hay una cuestión que yo no mencioné, no abordé, que terminamos con la población gazatí siendo rehén de Israel, porque en definitiva lo que busca es prodigarle el mayor daño posible a Hamás y quitándole el sustento político que pudiera tener en otra ocasión al dañar a la población civil. Los gazatíes se convierten en rehenes de Israel porque se está bombardeando objetivos civiles inclusive,
y también son rehenes de Hamás, porque Hamás los usa como escudo humanos y los usa justamente para ganar legitimidad y quitarle legitimidad a Israel frente a la opinión pública. Algo que no estamos viendo mucho en los medios de comunicación, porque se están mostrando las víctimas israelíes, esas 1.400 víctimas, la foto de los rehenes, los 200 rehenes, que nos conmueven a todos y cada uno de los que tenemos, desde familia hasta aquellos que simplemente sentimos empatía por el sufrimiento de otro ser humano. Pero por otro lado también tenemos a las 3.000 víctimas gazatíes que hasta ahora han tenido los bombardeos por parte de Israel, y más de 700 niños que tienen el mismo derecho a vivir que cualquier niño israelí. Los límites de la guerra fijan que la población civil no puede ser usada como blanco, no pueden privarse de los recursos esenciales, por ejemplo, no pueden ser objetivos militares una represa, una central nuclear, los hospitales, y unos y otros usan tanto los hospitales como excusas como escudos. De hecho, gran parte de los edificios de gobierno de Hamás están instalados también donde están los hospitales, cosa de que Israel no puede atacar esos objetivos, a pesar de que ahí está por ahí el comando del brazo armado de Al-Qassam, que es el comando armado de Hamás, si no recuerdo mal el nombre. Ni siquiera podemos decir que se trate de un juego de suma cero, donde todo lo que pierda otro lo gana su contraparte. Acá me parece que es un juego donde todos pierden. El daño que sufra cada uno de los actores está por verse, pero no hay forma de salir airoso de acá, porque detener la ofensiva le va a quitar al gobierno de turno israelí cualquier sustento político, y de esa no van a poder volver, porque la gente está demandando una respuesta contundente. Pero la magnitud de la respuesta, que va a ser desproporcionada al daño sufrido, va a generar una inestabilidad tal que nunca van a vivir en paz en los próximos años los israelíes, pero también le va a quitar legitimidad ante la comunidad internacional. Insisto, estamos viendo cosas que ya se han visto en los años 60, en los años 70, con la diferencia que ahora tenemos redes sociales y cualquier persona con un smartphone se convierte en un camarógrafo que refleja la realidad sin ningún tipo de intermediación. Esto llega a Instagram, esto llega a X, esto le llega a cualquier persona que tenga una conexión a internet sin necesidad de tener ningún sesgo ideológico. No hay otra cosa más dura que ver los hechos sin ningún tipo de intermediación, sin ningún tipo de matiz. Juan, perdón, pero queremos ir liberándote, pero bueno, tenemos muchas preguntas. Digo, ¿qué pasó de la experiencia, si podemos llamarla así, política de Hamás en el gobierno? Y fue una experiencia deleznable, porque en definitiva lo que ha hecho, pensemos que es lo más parecido a un gobierno fascista para el pueblo palestino, lo tienen en Hamás. Hamás tiene entre sus objetivos la eliminación del Estado israelí. Insisto en esto, usa la población civil como escudo, la población civil tanto la palestina como escudo y la población israelí como primer objetivo. Más allá de que ellos se visualizan a sí mismos como un partido político, las tácticas que llevan adelante no necesitamos tener una simpatía ideológica con Israel, son datos de la realidad, son básicamente terroristas. ¿Y su base para llegar al poder ahí, digo, por las urnas, quién se la dio en ese momento? En su momento Haniyeh, que fue terminó actuando como primer ministro de Gaza, había ganado las elecciones, pero respondía a Ramallah, y en un momento, esto es un dato que Occidente pretende olvidar, Al-Fatah condenó como terrorista las acciones llevadas adelante por Hamás y ordenó la detención de 150 de sus líderes y combatientes para juzgarlos y condenarlos por terrorismo. Fue en ese momento en el cual dejó de reconocer la autoridad política Haniyeh, que se despegó absolutamente Ramallah y siguió actuando como un gobernador de facto. Si hoy hablábamos justamente de lo que sucedió durante la época de la dictadura, al pueblo de Palestina en Hamás le pasa algo similar, en el hecho de que no puede ejercer sus derechos políticos, pero con la gravedad de que ni siquiera puede ejercer sus derechos más elementales, como es el derecho a la vida, por ejemplo. Mientras lo escuchamos a Juan, ahí estamos viendo imágenes, esto que vos decías, ¿no? Las imágenes en vivo de un anochecer, otra vez con bombardeos, algunas cámaras, en este caso es en Gaza, y es permanente ver humo, claro, no hay ni acción de bomberos, no hay ni acción de rescatistas, nada, porque lo que ha quedado es casi nada.
La destrucción de los edificios ha sido denunciada por Naciones Unidas. Se habla de 55.000 edificios absolutamente inhabitables, 130.000 destruidos, otros tantos, unos 95.000 entre viviendas y edificios públicos con daños que implican que tiene que ser demolido. Gaza es tierra arrasada. La verdad es que difícilmente uno puede imaginarse que allí había población civil que se ocupaba de sus cosas, y es imposible imaginarse que no hay población civil debajo de esos escombros. Así como se ven las imágenes de los kibbutz que fueron arrasados, también aquellos que están en el sur de Israel por Hamás, estamos viendo una respuesta de mayor magnitud, porque el ejército israelí es uno de los más modernos del mundo, altamente equipado, altamente entrenado, con una capacidad de destrucción que estamos viendo ahora mismo en Gaza, y que quizás en el futuro, si hay alguna respuesta por parte de Siria o el Líbano, podamos verlas también al norte de Israel. Uno desearía que no, pero la historia enseña que las respuestas ante este tipo de desafíos siempre son desproporcionadas. Cuando Israel dice bombardeamos objetivos de Hamás, no son edificios, supuestamente, ¿qué es lo que hay ahí? Inteligencia, porque digamos... comandos militares, en muchos casos son las viviendas particulares de los líderes militares o políticos de o sea Hamás. que van a todo, digamos, sí, ¿no? Sí, con el agravante de lo que te comentaba hoy. Por ahí el Estado Mayor Conjunto de las operaciones militares de Hamás está instalado en el sótano de un hospital. Claro. Para destruir al comando, si es que se lleva adelante una reunión y tienen información de inteligencia que están justamente ahí todos en simultáneo, para destruir el comando tenés que destruir el hospital que está arriba. Eso también está prohibido, no solo la destrucción del hospital, que es más que claro, pero también está prohibido que las fuerzas armadas, sean regulares o irregulares, utilicen edificios civiles para llevar actividades de tipo militar. Claro, en la guerra, si vos pintás una cruz roja en la guerra, abajo tiene que haber un hospital. Claro. No sé cómo preguntarte, digo, ¿qué puede, para el que está escuchando del otro lado y nos está viendo también, qué se puede esperar? Se viene una incursión terrestre, puede frenarse esto, la presencia de Biden, bueno, esto pasa en minutos, en horas, digo, ¿habrá alguna respuesta o no? Y vos mencionabas fuera del aire también, quería traerlo, ¿no? Todo esto se origina con parapentes, con algo mínimo, cuando a veces se habían gastado miles de millones de dólares para una cerca, digamos, ¿no? Literalmente miles de millones de dólares, ¿no? Y fueron burlados por esta situación, ¿no? Claro, el problema, acá hay una cuestión que es difícil de imaginarse en términos materiales, porque uno ve lo inmediato. Se habla en estas ocasiones de la paz positiva y paz negativa. La paz negativa es cuando uno tiene garantizada la ausencia de conflictos armados. Sí. La paz positiva es construir un contexto en el cual el conflicto armado sea inimaginable. Si hubiéramos en algún momento histórico materializado la solución de dos estados, mantener relaciones diplomáticas estables y cordiales entre las dos capitales, más allá de las diferencias religiosas, políticas y de organización social que tengan cada uno de ellos, donde se hubieran visto oportunidades de cooperar más que ventajas ante la discordia. Y si uno hubiera apostado, por ejemplo, por el desarrollo tanto de Gaza como de Cisjordania, convirtiéndolos en una economía pujante, ¿cuál hubiera sido el objetivo para dañar a la población civil israelí cuando era tu socio? Sí. Si hay algo, por ejemplo, que garantizó a nuestras tierras las relaciones cordiales entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Uruguay, entre Argentina y Chile, fue justamente aprovechar las hipótesis de confluencia, las ventanas de oportunidad de cooperación, antes que ver cuáles eran nuestras diferencias, trabajar la agenda positiva antes que la agenda negativa. Si la comunidad internacional se hubiera ocupado de fortalecer el rol de Al-Fatah, poner en el centro de la escena a la persona, al habitante de Palestina, y no a los intereses mezquinos que las potencias persiguen, porque en definitiva eso es la política internacional, estaríamos hablando de otra cosa. Probablemente habría diferencias, probablemente pudiéramos encontrarnos ante discordia y posibilidad de conflicto, pero acciones como las que vimos este fin de semana hubiera sido llevada adelante por alguien absolutamente desequilibrado y ampliamente condenada, no solo por Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania, sino también por la propia Palestina, Siria e Irán. Pero bueno, en términos genéricos, la política apuesta a la división para la posibilidad de mantener una situación controlada, un conflicto controlado, como lo ha hecho Occidente con respecto a la situación de Medio Oriente, con estos enormes costos.
Claro. Con una vida que cada vez que se ve sesgada es única, irrepetible, y las multiplicamos por miles y miles, y generando el caldo de cultivo para, insisto, más incursiones terroristas en el futuro, porque en definitiva el huevo de la serpiente es ese. Si se dedican a exterminar a población civil, están generando a los terroristas que en el futuro van a cometer atentados, ya sea contra ciudadanos israelíes o intereses israelíes, ya sean en el Medio Oriente o en el exterior, o inclusive contra capitales occidentales que son vistas como fueron vistos los cruzados hace 11 siglos. Te estamos despidiendo ya, pero digo, nuestro país, si no me equivoco con el dato, creo que lo he leído un poco cruzado así, pero que nuestro país tiene la segunda comunidad en el exilio más grande, ¿no? de judíos. Sí, y tenemos una comunidad musulmana también muy importante. También. ¿Cómo es que acá han podido convivir en paz, al igual que en Estados Unidos, no pueden convivir en paz en su lugar de origen? Pero es un llamado de atención porque justamente, no por la comunidad islámica local, sino porque puede haber, con la porosidad de las fronteras que tenemos hoy por hoy en un país tan extenso como el nuestro, digamos, un campo fértil para llevar adelante atentados terroristas, porque ya lo tuvimos en 2 ocasiones y nunca encontramos a los culpables. Juan, un abrazo grande, gracias. No, por favor. Deben ser lindas las clases, ¿no? Con estas preguntas, respuestas, así que mis alumnos pensaran lo mismo, pero no siempre es esa la experiencia. No, sabemos que sí. Un abrazo grande a vos, a todo el equipo. Sigan los boletines del IRI permanentemente, y cuando gustes estamos aquí. Sabes que cruzás la calle y entras directamente. Y yo a disposición de ustedes. Gracias. Gracias.